7:38 minutos, Víctor Gómez, Casanova. Gracias, muy buenos días Julio Martínez Pozo, buenos días a ti, a todos mis compañeros del Sol de la Mañana y muy buenos días a todas las personas que nos hacen el honor de su sintonía todos los días a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva. También muy buenos días para toda nuestra diáspora dominicana que nos sintoniza desde cualquier parte del mundo, siempre en contacto con su país a través de nuestra página de internet solfm.com. Muy buenos días a todas y a todos. Cuando son las 7:38 minutos de este lunes 23 de mayo del 2016, quiero, antes de iniciar mi comentario, dedicar un minuto para invitarles a que hagamos una reflexión sobre el pesimismo versus el optimismo. José Campoamor decía en una de sus obras una frase que se ha caracterizado por repetirse durante muchos años. Dice así: en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Algunas veces se presentan situaciones en nuestras vidas que hacen que veamos las cosas de manera negativa con pesimismo. Pero ¿qué tal si hacemos un ejercicio de verle el lado positivo y asumirla con optimismo? Aquello de ver el vaso medio vacío versus el vaso medio lleno. Entonces, ante situaciones que se presentan, siempre es importante que trabajemos nuestra visión optimista, nuestra visión positiva, y que entendamos que donde se cierra una puerta se abren otros caminos de oportunidades, y que en vez de deprimirnos, en vez de querer presentar una actitud negativa, asumamos como una enseñanza ese proceso y entonces trabajemos con una actitud positiva y con una visión optimista hacia lo que puede ser más beneficioso para nosotros que lamentarnos, deprimirnos y tirar la toalla. Son las 7:39 minutos. Miren, señores, a propósito de este proceso electoral que hemos estado viviendo desde el pasado 15 de mayo, con respecto a esta situación del conteo de los votos, las actas, etcétera, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, bajo la presidencia del empresario don Papo Blanco, don Rafael Blanco Canto, hace una reflexión que entiendo muy válida y oportuna. Dice el CONEP que el régimen electoral de nuestro país está desgastado. Y es cierto, debemos abocarnos a una profunda revisión de nuestro sistema electoral y reformar de una vez y por todas nuestra obsoleta ley electoral que data de diciembre del año 1997, es decir, va a cumplir 20 años el año que viene. Además, un régimen electoral que está desconectado de lo que son las nuevas tecnologías que imperan en todo el mundo con respecto a la tecnología del voto, y no solamente al voto electrónico y al conteo electrónico, sino al uso de la tecnología en favor de la competencia electoral. Pero también tenemos que tomar en cuenta que esa legislación de 1997, la ley 275-97, habla de una Junta Central Electoral que no existe, porque esa ley habla de una Junta Central Electoral dividida en una Cámara Contenciosa y en una Cámara Administrativa, cuando ya todos sabemos que todo lo contencioso referente al aspecto electoral está concentrado en el Tribunal Superior Electoral. Pero además esta ley fue concebida durante un periodo en el que constitucionalmente la reelección presidencial estaba prohibida y no prevé esta ley lo que es la competencia de un presidente en ejercicio para optar por un segundo mandato consecutivo, como es lo que está vigente actualmente. Pero además de todo esto, la ley de partidos políticos, también con más de 15 años discutiéndose en el Congreso Nacional, debe ser parte de este código de garantías electorales. No es solamente el tema de la ley electoral y el tema de la ley de partidos, sino que debe producirse la discusión de todo un código electoral, como lo hay en otros países, que incluya la parte de la ley de partidos políticos, que incluya la parte de la ley electoral, pero que también establezca una serie de condiciones que en República Dominicana se carecen de ellas, como la obligatoriedad del voto, o como lo que tiene que ver con la utilización de herramientas tecnológicas para el voto. En las elecciones del 2020, nosotros tenemos que empezar a trabajar desde ya en el voto electrónico.
Señores, es que no es posible que en el siglo XXI, con los avances que tiene la tecnología, nosotros estemos todavía contando manualmente y votando manualmente. Ustedes no se imaginan el dineral que cuesta el tener que imprimir todas esas boletas, el tener que comprar todos esos marcadores, el tener que hacer todas esas actas, además de cómo eso contamina lo que es el resultado final de las elecciones, con el tema de los palitos y de los ceritos, sobre todo en el tema del voto preferencial para los diputados y diputadas. Pero además de esto, tenemos que entender que el voto preferencial en la competencia de diputados y diputadas por circunscripciones y por provincias es un canibalismo, es un desgaste competitivo entre los diputados de un mismo partido, además de la lucha que tienen que librar frente a los candidatos de otros partidos. Yo creo que nosotros debemos abocarnos a subdividir las circunscripciones electorales para que la competencia sea entre un candidato o candidata a diputado o diputada de un partido versus el candidato o candidata de otro partido. Si la circunscripción número 1 del Distrito Nacional tiene una representación en el Congreso de 6 diputaciones, bueno, pues vamos a subdividir esa circunscripción. Vamos a subdividirla en 6 distritos electorales donde compitan uno y uno, no todos contra todos como está ocurriendo actualmente. O también se puede establecer el voto preferencial yendo a la presentación mixta de candidaturas, que sea una parte por voto preferencial y otra parte por lista, y que el orden de la lista lo establezca el nivel de votación interno en la convención de cada partido. Cuestión de que no vaya en el número 1 el que más me guste a mí porque soy el directivo del partido y quiero congraciarme con uno de mis seguidores, sino que el número 1 de la boleta sea el que más votos haya sacado dentro de la competencia en el interior de cada partido, por no decir a lo interno, porque agradezco mucho al profesor Juan Daniel Balcácer una serie de explicaciones que me ofrecía en el día de ayer sobre el uso de la terminología a lo interno, que algunos lingüistas y especialistas en materia de la lengua castellana establecen que es decir al interior o en el interior, no a lo interno. Pero entonces, en el interior de cada organización política, esa competencia pudiera traducirse en el orden de los diputados. Otro tema que también es importante observar para hablar de una futura y ojalá no sea tan futura, sino de una presente reforma a la ley electoral, es el tema de la vinculación directa, del arrastre que existe entre los candidatos a diputados y los candidatos a senadores, que el elector pueda tener la oportunidad de votar por el diputado o diputada que le simpatiza, pero si quiere hacerlo por el senador o senadora de otro partido, puede hacerlo. Y también el hecho de que los regidores sean también identificados, que se introduzca, que ya está contemplado para el 2020, el voto preferencial entre los regidores, que usted conozca quién es el regidor de su circunscripción o de su distrito o de su municipio y que usted pueda votar por ese regidor y al mismo tiempo también poder votar por el alcalde de un partido diferente, porque usted como elector tiene que tener el derecho libérrimo de escoger un regidor de un partido, pero quizás a usted le guste el alcalde, el candidato a alcalde de otro partido. Lo mismo que decíamos con los diputados y senadores. Entonces, todo esto es importante ponerlo en una bandeja de discusión y que se aproveche esta experiencia, que para mí ha sido una experiencia traumática a lo posterior por la actitud del liderazgo político, no por fallas intrínsecas de la Junta Central Electoral, porque la Junta Central Electoral ha venido preparándose para enfrentar este tipo de situaciones con uso de tecnologías y apegado a la época moderna en que vivimos. Sin embargo, aquí todavía hay mucha mentalidad arcaica, hay mucha mentalidad de la caverna que se resiste a esos cambios. Nosotros debemos poder votar electrónicamente en las próximas elecciones del 2020 y que nuestros votos se contabilicen también electrónicamente y que los partidos preparen técnicos especializados en materia de voto electrónico y de conteo electrónico. Hagámoslo ahora con tiempo para que no empiecen después, una semana antes de las elecciones del 2020, a protestar y a cuestionar este sistema. Ya hemos hecho una inversión millonaria, más de 30 millones de dólares en estos escáneres que ya compró la Junta Central Electoral con el dinero nuestro de todos los contribuyentes.
Entonces yo creo que es muy oportuna esta observación que hace el CONEP, y creo que toda la sociedad, no solamente la clase política, sino toda la sociedad debe sacar la visión positiva y la actitud optimista de todo esto que está pasando para abocarnos a esta reforma. Pero quiero concluir diciéndole a nuestro querido amigo don Rafael Blanco Canto, don Papo Blanco, presidente del CONEP, y a todos los representantes y miembros de esta importante organización empresarial, un saludo muy especial para mi querido amigo Rafael Paz, Rafi Paz, vicepresidente ejecutivo del CONEP, la mano derecha de don Papo Blanco, que también es importante que el CONEP se prepare y toda la sociedad dominicana se prepare para discutir el pacto fiscal al que debemos abocarnos, para discutir la reforma del Código Laboral a que debemos abocarnos, para discutir la reforma de las exenciones fiscales de los impuestos que son, la palabra no es evadido, pero que sí son exenciones que se le han permitido a ciertos sectores de la vida nacional, un porcentaje muy elevado de que no se pagan esos impuestos como beneficios que reciben ciertos sectores de la vida nacional, pero no se ve el aporte, no se ve el beneficio que para la gran parte de la población pudiera tener la exención impositiva a esos sectores. Entonces yo creo que estamos en una época de reformas. Yo creo que el final de la década de los 80, principio de la década de los 90 más bien, después de las elecciones presidenciales de 1990, aquí se abocó, la República Dominicana se abocó a un profundo proceso de reformas de Estado. Desde 1991 hasta 1993, aquel diálogo tripartito donde se modificó el Código Tributario, el Código Laboral, se hicieron una serie de reformas. Han pasado ya más de 20 años de esa época. Yo creo que la República Dominicana está entrando o entró ya en una época de reformas donde nosotros también tenemos que reformar no solamente la parte electoral, sino muchas áreas que están pendientes de discusión entre todos los sectores, y qué bueno que sea bajo el liderazgo del presidente reelecto Danilo Medina que toque iniciar ese profundo proceso de reformas para beneficio de todas y todos las dominicanas y dominicanos. Cambio y fuera.